Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te doy la bienvenida a mi primer video. Mi nombre es el ingeniero Eduardo Ortiz y te agradezco que nos estés viendo a través de estas plataformas digitales. La intención de hacer estos videos es para enseñarte sobre temas acerca de electricidad, de plomería, de construcción, de cámaras, de internet. Todos estos temas que pueden ser muy importantes para ti que estás estudiando alguna carrera técnica o alguna ingeniería. Son temas que te van a ser de muy buena ayuda. Pero también vamos a hablar en el transcurso de nuestros videos en cuestiones técnicas y también en ya instalaciones físicas. Si tú quieres aprender sobre alguno de estos temas para reparar tú mismo en tu casa, hacer cambio de contactos, de apagadores, de abanicos, quédate, síguenos en nuestras redes sociales, que aquí vamos a aprender y ver todos esos temas que son de gran ayuda. El día de hoy, para toda la gente que está estudiando la carrera de electricidad o alguna ingeniería, vamos a hablar sobre el tema de equipos de medición para lo que es los voltajes eléctricos. En este caso, pues estábamos hablando de lo que es un equipo de medición, amperímetro y multímetro. Este amperímetro es de la marca Fluke y es una de las mejores marcas de medición a nivel mundial. Y pues vamos a hablar sobre las diferentes cuestiones que tiene este aparato para medir lo que es la electricidad. Tiene 5 puntos de medición. ¿En qué consiste un aparato de medición como este? Cuenta con su pantalla digital, que lo podemos ver en la parte de abajo, y aquí nos va a dar las lecturas a través de números de lo que queremos medir. Tenemos nuestro botón para iluminar nuestra pantalla, tenemos nuestra perilla, nuestros puntos de mediciones, nuestro gancho y nuestro botón de congelamiento de pantalla para poder tener congelada la medición en algún caso que se necesite. Para esto ocupamos también lo que son nuestras puntas. En este caso pues es las puntas originales de nuestro multímetro. Un dato muy importante en la cuestión de las puntas es que se encuentren en muy buen estado, ya que vamos a estar trabajando con corrientes vivas y al estar alguna parte pelada o dañada podríamos sufrir alguna descarga eléctrica. Entonces sí es muy importante por seguridad mantener siempre nuestras puntas en muy buen estado y pues obviamente tener unas puntas de buena calidad. En nuestro multímetro, en este caso en la parte de abajo, vamos a encontrar los borneses donde se conectan nuestras puntas. Tenemos un bornés en color negro con la leyenda COM, eso significa común. Y para la medición de corriente directa, pues el color negro o el común significa negativo. El otro bornés se hace en color rojo, viene una V y un signo de ohms, y es el bornés positivo. En este caso lo que vamos a hacer solo es insertar lo que son nuestras puntas de esta manera. ¿Sí? Hablemos sobre el primer punto de medición. ¿Sí? El primer punto de medición vemos que su simbología es una V y en la parte de arriba viene como una onda o una S. Esa simbología significa que es voltaje alterno. ¿A qué nos referimos con esto? El voltaje alterno o corriente alterna la vamos a encontrar principalmente en nuestras viviendas. Todos los contactos que encontremos en nuestras casas van a tener este tipo de corriente alterna. ¿Sí? Y normalmente aquí en México el voltaje más común en una casa, en una vivienda, es el 110 o el 220 que conocemos.
Existe también voltajes que son voltajes trifásicos, que lo podemos ver más que todo en la industria de las empresas, fábricas y todo eso, que ocupan equipos que consuman mayor voltaje. Un voltaje correcto, aquí al menos en México, la medición que llamamos 110, su voltaje estándar es 127 volts, pero el rango de trabajo adecuado va a ser entre 110 a 132 volts. Si estamos dentro de esos voltajes, nuestros aparatos electrodomésticos van a jalar sin ningún problema. Y en este caso, para hacer la prueba de medición, tenemos lo que es nuestro extensión de luz. En este caso vemos que tenemos nuestras entradas donde estaríamos conectando nuestros aparatos electrodomésticos de esta manera, ¿sí? ¿Y de qué se trata? Pues vamos a tomar ambas puntas, ponemos nuestra perilla en la medición de voltaje alterna y estaríamos poniendo una punta en cada entrada de nuestro contacto. Y así podemos leer lo que es la medición real que nos está entregando en este caso nuestro proveedor CFE, Comisión Federal de Electricidad. Y a través de esta fase nos está entregando 122 volts y estamos en un rango bueno para que nuestros aparatos electrodomésticos funcionen adecuadamente. En esta misma posición podríamos leer en caso de tener corriente 220. ¿Qué va a pasar? Tomamos los borneses positivos y nos daría la lectura de 123, 124, 125 aproximadamente. Si tuviéramos una corriente trifásica, también podemos leerlo. Pero, ¿cómo podemos leer? En caso de un tablero eléctrico, tendríamos que identificar cuáles son los borneses de las corrientes positivas, líneas o fases, como las conozcas, y nuestra barra de neutros. Si tomamos una punta, le insertamos en un bornes de línea y un bornes de neutro, nos estaría dando una corriente de 110. Si tomáramos dos borneses de corrientes de línea, nos estaría dando una medición 220. Entonces ahí podemos identificar esos tipos de voltaje. Otra medición que podemos hacer a través de nuestro amperímetro es la medición de corriente directa. Este tipo de corriente la vamos a estar encontrando a través de transformadores y pues lo vamos a ver en nuestros voltajes de celulares, en nuestros transformadores para las computadoras, nuestra laptop, para las cámaras de seguridad. Lo vamos a encontrar en nuestras pilas de los carros, de nuestras motos, nuestras pilas estas para los controles. Ahí también son son voltajes de corriente directa. ¿Sí? Haremos una prueba a través de este pequeño transformador que es de una cámara de seguridad. En todos los transformadores que veamos nos va a venir lo que es la leyenda de información. Les voy a poner aquí un poquito más cerquita. Y aquí vamos a ver de qué se trata este tipo de transformador. Nos dice que tiene una entrada de voltaje de 100 a 240 volts y ahí entra en voltaje alterna. Y tiene una salida de 12 volts en corriente directa y tiene una capacidad de 1.5 amperes máximo. ¿Sí? Nos dice también que tiene una polaridad positiva en la parte interior y negativa en la parte exterior de la punta. Con esta información sabemos que una vez conectado en esta parte nos tendría que dar un voltaje de 12 volts de corriente directa. En caso de que tengamos algún aparato que utilice este tipo de transformadores y no esté funcionando, podríamos con nuestro multímetro realizar la prueba si nos está dando la salida de voltaje y así saber si está funcionando, si ya está dañado o simplemente ya murió nuestro transformador, y tendríamos que conseguir
otro transformador con la misma capacidad que nos está dando esta información. ¿Cómo vamos a hacer la prueba? Principalmente conectando nuestro eliminador o transformador en nuestra corriente. Y recuerden que la corriente corriente directa, tiene una polaridad. Tiene un positivo y tiene un negativo. Por eso es lo que les comentaba, que el común en nuestro amperímetro, el común viene siendo el negativo y el rojo o voltaje viene siendo el positivo. En la corriente directa sí importa la polaridad. Si viene invertida, nuestro aparato o no va a prender o lo vamos a quemar. Entonces sí es muy importante revisar estos puntos a la hora de conectar o de buscar alguna alternativa en caso que se nos dañe nuestro transformador. Como decimos, la leyenda dice que en la parte de afuera, en esta parte de aquí, es negativo y en la parte de aquí adentro es positivo. Entonces pondremos nuestra punta negra en la parte de afuera, que es la parte negativa, y por la parte de aquí adentro estaríamos ingresando nuestra punta, ¿sí? ¿Sí lo ven ahí? Y ya nos estaría dando nuestra lectura. En este caso nos está dando una lectura de 12.2 volts de corriente directa. Entonces quiere decir que este transformador nos está dando un voltaje correcto, al cual nos está diciendo nuestra ficha técnica, ¿sí? ¿Qué pasa si yo volteo las puntas? En este caso, la punta roja positiva la voy a poner en la parte de afuera y la punta negra la voy a poner en la parte de adentro de nuestra punta, ¿sí? Nos va a dar la misma lectura, 12.2, pero con la diferencia que nos va a dar un signo negativo. Entonces con eso nos damos cuenta cuál es la polaridad que nos está dando nuestro transformador. Es tal y cual nos dice nuestra leyenda, como lo comentamos hace un ratito. En la parte de afuera nos está dando un punto negativo y en la parte de adentro nos está dando el punto positivo. Entonces así podemos leer lo que es la corriente directa. En caso de nuestras baterías de carro, pues igual tenemos el polo positivo, el polo negativo, y tendríamos que poner cada punta en cada polo para ver el voltaje que nos está dando. Un vehículo también nos da un voltaje de 12 volts. El otro punto de medición de nuestro amperímetro es lo que es la medición de ohms o de continuidad. Este punto nos sirve para identificar si algún cable eléctrico, algún conductor eléctrico está dañado. Cuando hay una continuidad, vamos a ponerlo aquí. Cuando hay una continuidad, ¿sí? En nuestro cable va a escucharse un pitido así. Eso quiere decir que nuestro cable está en buen estado. Si este cable se encontrara trozado o dañado en algún punto donde no exista una continuidad en nuestro conductor, no existiría ese pitido. Muchas veces al estar trabajando en nuestra casa, o que estuvieran trabajando en nuestra casa, hicieron un agujero con el taladro, o al momento de estar metiendo el cable, se llega a retirar el cableado, puede haber un daño por estiramiento y obviamente se troza internamente. Entonces con el punto de continuidad podríamos checar si ese cable está trozado o está bueno, ¿sí? También nos sirve mucho para checar lo que son las clavijas. En las clavijas pondríamos una punta aquí y la otra en el extremo del aparato, para ver si alguno de estos dos estos dos bornes está abierto. El tercer punto de medición de nuestro amperímetro, que ahora sí es sobre el amperímetro, es la medición
de amperios. Lo podemos identificar con una A, y esta lee amperios de voltaje o de corriente alterna, porque recuerden que también en la corriente directa se puede medir. Esta medición se hace a través del gancho, ¿sí? En este caso vamos a hacer una prueba. Para eso, a través del gancho tendríamos que pasar nuestro cable para ver cuánto es el consumo en amperaje de ese aparato electrodoméstico. En este caso vamos a conectar lo que es una plancha, y para eso hicimos esta pequeña extensión con el cable descubierto, ¿sí? Vamos a conectar nuestra plancha, ¿sí? Y vamos a pasar el gancho a través de uno de los cables para poder tener la medición. Ahí nos está dando nuestra medición de amperaje y nos está dando un consumo de 14.3 amperios, ¿sí? Cada cable o cada fase que quieres medir, vas a tener que ingresar el gancho a través del cableado y ya poder tener lo que es una medición en amperaje. Y así poder, a través de esta información, podemos identificar si el cableado eléctrico o el cableado eléctrico que está instalado es el adecuado para esa instalación, porque recordemos que hay diferentes tipos de calibres, ¿sí? Y cada calibre tiene una capacidad de amperaje. Al igual, para saber si la pastilla termomagnética es la adecuada para ese circuito o para ese cableado, a través de nuestro gancho vamos a hacer la medición para poder checar esos puntos, si el cable es el adecuado para el consumo en amper y si la pastilla es el adecuado para el consumo en amper, o si tendríamos que hacer, en caso de un tablero de distribución, hacer un balanceo de cargas para poder bajarle amperaje o consumo de amperaje a una línea y dársela a otra para que esté balanceada las cargas y así evitar un calentamiento en nuestros conductores. El último punto de nuestro multímetro es este. Yo normalmente no lo utilizo porque es para medir a través de la información de microfaradios. Este punto de revisión o de medición es para medir lo que son los capacitores. Los capacitores los encontramos en aparatos, en ciertos aparatos como refrigeradores, abanicos, los climas, los mini split. Entonces, si tú eres una persona que te dedicas o te quieres dedicar al mundo de las instalaciones de climas de mini split, este punto sí te va a servir porque los capacitores, lo que sé, en los capacitores en los mini split sí es muy común que se dañen. Entonces, a través de este punto de medición vamos a poder ver si un capacitor está bueno y si hay que reemplazarlo o hay que buscar la falla por otro punto. Estos son los puntos más importantes que tú como electricista o como técnico en refrigeración, que te puede servir también este tipo de aparatos, son los más esenciales, pues es lo que vas a utilizar y lo que tienes que aprender. Saber para qué eso es cada uno de ellos y en qué momento te va a servir. Esperemos que esta información que te haya entregado el día de hoy sea de tu agrado, te sea útil. Si algo no lo sabías, espero que te haya ayudado a comprender un poquito sobre este tema. Síguenos en nuestras redes sociales para poder empezar a subir más contenido con información valiosa para todos ustedes. Vamos a tratar de subir videos frecuentemente y hablar sobre todos estos temas. Si tienes alguna duda o quieres que te demos algún tip sobre algo, déjalo en los comentarios y claro que sí, vamos a tratar de hacer un video para resolver todas esas dudas.
Yo soy el ingeniero Eduardo Ortiz. Muchas gracias y nos vemos pronto.